Bueno, pues buenos a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido. Tenemos muchas cosas de las que hablaros en el vídeo de hoy después de la sesión de clasificación que hemos vivido en Spa-Francorchamps y todos los temas que os vamos a comentar van a estar detallados en la descripción del vídeo y vamos a comenzar por las palabras que ha dado Fernando Alonso después de clasificar en 9ª posición, el cual ha acabado bastante contento con su sesión clasificatoria. Ha llegado a decir que no se ha sentido del todo cómodo durante todo el fin de semana con el coche, pero que aún así a la hora de la verdad al final le han salido los rendimientos, pero sobre todo ha dicho que ha necesitado siempre un par de vueltas para ya sentirse cómodo, que no ha sido subirse y a la primera conseguía poder tener un buen rendimiento. Aún así ha servido, ha clasificado 9º, que era lo máximo al final a lo que aspirabas, salvo que hubiera alguna sorpresa o algún piloto se autoeliminase, pero llega a decir incluso también en las propias palabras el hecho de que, bueno, si esa posición la hubieras ganado, la ibas a acabar perdiendo. Entonces, en ese sentido, te era indiferente. Había un rival en Q3, que era Esteban Ocon, le ha logrado ganar, así que mañana partirá desde la 9ª posición. Bien, la verdad es que contento de la crono, de cómo ha ido. Al final estar en Q3 en estas cronos así tan complicadas, nunca sabes lo que puede pasar y sí, un poco en la Q3 no teníamos ya neumáticos nuevos, los 4 equipos grandes tienen ese lujo de guardarse siempre algo en la Q1 y nosotros pues ya teníamos que batir a un coche, lo batimos por los pelos a Esteban y a ver mañana qué podemos hacer. Y mañana hablaremos ya acerca de las expectativas de carrera, que cuidado con Ocon porque llevan una configuración muy diferente y puede ser peligroso en recta, aunque debería de tener menos ritmo, pero no nos vamos a adelantar a lo que comentaremos mañana, pero sí que vamos a ver que Fernando Alonso le insisten, le siguen preguntando, llega a decir en sí que la clasificación pues fue una clasificación típica de Spa, complicada y donde tienes que estar en pista, pues porque por el factor climatológico no sabías exactamente cómo iba a funcionar. Bueno, es que McLaren ya avisando a sus pilotos que podía ser la última vuelta porque en 2 minutos llovía y al final no ha llegado a llover fuerte como para lo que les estaban avisando, quiero decir. O sea, ese es el nivel de Spa, de esa impredecibilidad que hay climatológica, que tenemos un par de circuitos de ese estilo y uno de ellos es Spa-Francorchamps. Pero de lo que se queja también en ese sentido es de la norma de los neumáticos. Dice que es lo único que llega a lamentar por el hecho de no haber tenido un juego de neumáticos intermedios para la Q3. Sí, ha sido una de esas cronos típicas de Spa, que tienes que estar siempre en la pista, porque no sabes cuándo va a ser la mejor condición de la pista, cuándo va a estar más seca. Aunque el radar esté limpio y diga que no va a llover más en toda la crono, igual llueve en una curva y ya empiezan los tiempos a empeorar. Así que hay que, siempre que pasas por meta, marcar un tiempo y ver si vas progresando en las sesiones. Pero bueno, como digo, la única pena o el sabor amargo que me deja la crono es no haber tenido un juego de neumáticos nuevo en la Q3, pero bueno, es así como son las normas. Y es que entre el juego de los neumáticos entrenamientos libres, que bueno, luego se lo devuelven y le ponen otro, pero entre ese juego que han utilizado, luego ya ahora ya con otra vez todos los neumáticos nuevos, los que ha utilizado en Q1 que ha tenido que utilizar 2 y los 2 que ha tenido que utilizar en Q2, al final se le han ido todos los juegos de intermedios y no tenía ninguno disponible. El que más tenía era Verstappen, porque Verstappen ha usado un juego únicamente en Q1, otro juego en Q2, es decir, tenía 2 nuevos para Q3. Era el único con este número de neumáticos nuevos. Había un par de pilotos que tenían un juego, como eran los 2 Ferrari, como eran también los 2 McLaren o los 2 Mercedes. En el caso de McLaren y Mercedes han querido aprovechar al máximo ese neumático sin entrar a boxes. En el caso de los Ferrari han entrado a boxes, primero han puesto uno usado y luego han puesto el nuevo. En el caso de Alonso no tenía uno nuevo, ha tenido que utilizar 2 usados. También indicaros, vemos esa frustración que llega a decir que no estaba en inferioridad frente a Esteban Ocon porque estaba en las mismas condiciones. Pero él ya termina esas palabras diciendo, pero así son las normas, y es que es lo que yo venía aquí a decir. Ha estado muy cabreado y ahora os vamos a poner la radio también, porque llega a decir por radio el mensaje a su equipo que qué norma tan estúpida, se supone que estamos en la categoría reina, y digo, a ver, tiene razón lo que vamos a escuchar ahora. Bueno, vamos a poneros primero la radio y ahora os comentamos esto. What a stupid rule about tires. We are in motor racing category. ¿Qué quiero decir? Tiene razón en su queja en el hecho de se supone que estamos en la categoría reina del automovilismo, ¿no? Y tenemos una norma quizá tan estúpida que te priva de poder tener un neumático mejor en el momento más importante.
Siendo eso cierto que lo de la Fórmula 1 habría que replantearse el número de neumáticos que se llevan y nos los quisieron reducir. Recordad el formato que se probó el año pasado, ese formato que se denominaba ATA, que se llevaban 2 juegos de neumáticos menos y solo se usaban uno por entrenamiento libre. Fue un desastre completamente aquel formato, no se ha vuelto a poner ni siquiera después de 2 pruebas el año pasado. Pero el punto está en que, a ver, sí que yo esto lo replantearía. Tiene sentido que están intentando reducir es por sostenibilidad, es lo que llegan a decir, reducir la huella de carbono. Vale, nos lo intentan vender por esto. La realidad sobre todo es que, aunque tenga su factor importante por supuesto, la realidad es que es por dinero, es por economizar, porque si fuera por reducir la huella de carbono, se está haciendo todo lo posible, pero son coches de carreras. Es que al final, por mucho que queramos intentar que sea lo más sostenible posible, estos son coches de carreras, estos son carreras y no puede ser que se perjudique el espectáculo por ser más sostenibles. Hay que intentar ser lo máximo posible, pero hasta cierto punto. Y claro, por mucho que me vendas la moto, al final sobre todo es por el hecho de economizar, porque este es más barato si tienes menos compuestos. Que es verdad que hay muchos, sobre todo intermedios, que se desperdician, porque fines de semana que no llueven, pues se están trasladando, sobre todo el economizar, ya no de comprarlos a Pirelli, ya no es eso, o de fabricarlos, sino sobre todo del traslado en sí que hay que hacer para llevarlos. Y hay muchos intermedios que es que no se utilizan. Eso es algo que habría que revisar. Y no es la primera vez que se queja Alonso de esto. Alonso ya se ha quejado este año, sobre todo cuando hay formato al sprint, porque al final usas muchos neumáticos y al final vas muy limitado, vas muy ajustado. Y es algo que habría que revisarse. Siendo eso cierto que hay que revisarse, es igual la norma para todos. Ocon ha estado en las mismas condiciones y has peleado contra Ocon, era tu objetivo, lo has pasado, pues ya está, no hay otra cosa. Checo no ha tenido neumáticos nuevos. ¿Y por qué no los ha tenido? Pues porque los ha tenido que utilizar. Claro, si ahora se queja Checo, que lo vamos a ver, de los neumáticos nuevos, pues es que el problema está en que no haberlos utilizado antes, pero es que lo has necesitado para llegar hasta este punto, ¿sabes? O sea, es la pescadilla que se muerde la cola. ¿Que es una norma que habría que revisar? Sí, porque no tiene sentido que tengan tan apurados de neumáticos hasta el punto de quedarse. Queremos ver el máximo espectáculo posible. Repito, que estos son carreras, pero también así son las normas, y son las normas para todos. Y Verstappen ha tenido las mismas normas que ha tenido Alonso, y Verstappen tenía 2 juegos nuevos, o los 2 Ferrari. Si Alonso ha necesitado utilizar los 2 compuestos, que mejore Aston Martin, y así no los necesitarás. A ver, es un análisis quizá un poco muy sencillo también, pero vamos, que lo que quiero decir con esto es que al final pues tampoco hay de qué quejarse, hay que intentar cambiar esa norma. Si no se puede cambiar, pues bueno, no se consigue y ya está. Dicho esto, vamos a pasar a hablar acerca del siguiente de los temas. Vamos a hablar acerca de Carlos Sainz. Un Carlos Sainz que ha sido una verdadera lástima, porque ha estado todo el fin de semana por delante de Charles Leclerc, pero al final Leclerc mañana sale desde la primera posición, ha clasificado segundo, y Sainz ha clasificado octavo, saldrá séptimo, con mucha diferencia entre ambos. Ha sido una verdadera lástima. Por supuesto ha jugado un factor clave, que es que hemos vuelto a ver, que llevábamos mucho tiempo sin verlo, a un Leclerc que en Q3 no te explicas la vuelta que ha sido capaz de sacarse, que no es del Ferrari, que es de Charles Leclerc, quien ha sido capaz de poner ese Ferrari en esa posición, cuando nadie ha mejorado. Leclerc lo ha hecho, o sea, ha sido espectacular. Ni el mismo Verstappen con neumáticos nuevos ha mejorado su vuelta. Ya de por sí la vuelta de antes era muy buena, pero bueno, son otros juegos de neumáticos nuevos, condiciones de pista diferente, y no ha mejorado. Leclerc sí lo ha hecho en comparación con los usados. El punto está en que también aquí yo me pregunto, si hubiera puesto los nuevos al principio, a lo mejor hubiera sido incluso mejor la vuelta. El punto está en que Sainz no ha mejorado la vuelta con usados frente a la vuelta con nuevos. No ha sido capaz con nuevos de mejorar la vuelta con usados. Y él mismo admite su error en una clasificación que, repito, una verdadera lástima, porque es que había estado todo el fin de semana por delante, incluso en el primer intento de la propia Q3 había estado por delante de Leclerc. Sí, ha sido un último intento muy malo. La verdad que ha ido rápido toda la clasificación con el neumático intermedio, y en agua iba cómodo también con el coche, pero por alguna razón que todavía tengo que analizar y comprender, el último set de neumáticos, que era nuevo al final de la sesión, ha sido un desastre. No tenía nada de grip, no sé si ha sido el outlap, falta de calentarlo, o simplemente un set de neumáticos que por alguna razón no me ha dado el mismo grip que uno usado, o los nuevos de las anteriores. Pero sí, no estoy contento porque deberíamos estar mucho más adelante.
Sí que es verdad que este no es un circuito que se le dé mal a Leclerc, que el año pasado hizo más o menos lo mismo, que no estaba tan mal Ferrari, pero clasificó segundo, salió primero, porque el que clasificó primero fue Verstappen, pero nuevamente sancionó, como ya hemos explicado. Pero bueno, que ya son otro año más que hace más o menos lo mismo, ahora encima con un Ferrari que estaba en peores condiciones, y encima lo más sorprendente es que aparte de que Ferrari no está en buena condición, dirías, bueno, pero por lo menos en lluvia se medio iguala todo. Sí, pero es que Ferrari en lluvia no rinde bien, porque Ferrari hasta cuando estaba bien, por ejemplo fue el caso en China no había mejoras de McLaren y fueron superados por McLaren por culpa de la lluvia. Entonces la lluvia no le suele venir bien. ¿Y qué es lo que ha hecho mal Carlos Sainz? ¿Qué es lo que ha hecho diferente? Porque va a llegar a decir que con el neumático nuevo había hasta entre 6 y 7 décimas que podrías haber sacado. A ver, que esto lo dice sobre todo porque son las que ha sacado su propio compañero de equipo. Bueno, pues lo que ha hecho mal ha sido el outlap. Lo que dice es que cuando fue a empezar vuelta, lo que ha visto es que tenía menos temperatura que su compañero de equipo, afrontaron esa vuelta de salida diferente. Sí que es verdad que Bélgica puede ser una vuelta de salida rara, extraña, si no te la has preparado bien antes, no has sabido prepararlo a la perfección, a lo mejor te es complicado porque es un circuito muy largo, entonces no sabes si apretar desde el principio, si no apretar, no sabes a lo mejor cuándo apretar, cuando en otro circuito más o menos sabiendo la distancia que hay, más o menos puedes intuir viendo los anteriores dónde puedes apretar más. Quiero decir que es un circuito muy característico también por ser tan largo, 7 kilómetros, pero que no es excusa, que no se le ha preparado bien la vuelta, básicamente no tenía los neumáticos en las mejores condiciones, que sí que la ha tenido Leclerc. Podríamos añadir que quizá cuando ha hecho Leclerc la vuelta tenía mejor condición de pista. Yo no lo justificaría por ese sentido, simplemente por el hecho de que la outlap de Sainz no ha sido la mejor posible, él no ha mejorado su vuelta de los neumáticos usados, Leclerc sí, y por eso es la diferencia. No lo sé, yo sé que con un neumático nuevo en las condiciones que había, lo habéis visto con Charles, ¿no? Se podía ir por lo menos 6-7 décimas más rápido. Y yo en cambio he encontrado menos grip, creo que tenía también menos temperatura en el neumático, he hecho un outlap un poco más diferente, así que hay que analizar por qué ha sido. Un Charles Leclerc que se lleva la pole en este Gran Premio de Bélgica, partidas de la primera posición. Tampoco es muy buena posición de salida la primera, porque al final sales desde el exterior para la curva 1, si sale bien Checo, que va a ser quien sale segundo, puede atacar ese interior de la primera curva. También es verdad que hay poca distancia hasta la primera curva, entonces veremos aún así, pero el punto está en que si el piloto que tienes al lado, el segundo puesto, es más rápido que tú en recta, al final de la recta de Kemmel, en la primera vuelta te puede haber pasado. Es más, es lo que ha pasado con anterioridad, con un Checo Pérez que lleva ya, al igual que Verstappen lleva 3 años seguidos haciendo la primera posición y sancionando, Checo lleva 3 años seguidos haciendo tercero en clasificación, saliendo segundo al lado de un Ferrari. Y digo al lado de un Ferrari porque el año pasado fue Leclerc, pero en el anterior fue Sainz, y en ambos no tiene por qué ser en la primera vuelta en los 2 años anteriores, pero sí que en las 5 primeras vueltas como máximo ya les había adelantado porque tienen mucha mayor velocidad, y más ahora que además cuenta con una amplia diferencia porque el Ferrari está un pelín mal. Pero bueno, ¿qué es eso? Que Leclerc al final sale desde esa primera posición, ya casi costumbre también en este sentido, que pueda salir primero. Esto ya además no lo voy a decir como crítica, sino que es complicado que pueda mantener esa posición, salir primero y no conservar la primera posición, que sabemos que esto a Leclerc le ha pasado en varias ocasiones. Pero es que voy a más. El último piloto que ha salido desde la pole este año y ha logrado ganar la carrera es Leclerc, que es en el Gran Premio de Mónaco. Desde Mónaco, el poleman no ha ganado la carrera. Esto es algo que no ocurría desde 2013, tantas carreras consecutivas desde que el poleman no lograba ganar la carrera. Y pensamos, puede haber alguna sorpresa, pero se piensa obviamente que no va a ocurrir, que va a volver a pasar este fin de semana, básicamente, de que no va a poder conservar la pole. En Canadá no lo consiguió hacer Russell, en el Gran Premio de España no lo consiguió hacer Norris, en el Gran Premio de Austria no lo consigue hacer Verstappen, en el Gran Premio de Silverstone no lo consigue hacer Russell, en el Gran Premio de Hungría no lo consigue hacer Norris, y veremos si Leclerc consigue conservar la posición, pero no creo. Aún así, que Leclerc se llevó una pole que él incluso llega a decir que definitivamente no creía que se fuese a dar. Definitivamente no me lo esperaba este fin de semana. Obviamente, con las difíciles condiciones pudimos hacer algo por encima de nuestras expectativas, así que es un buen día para el equipo. Ahora tenemos que centrarnos en mañana y ver qué pasará cuando se haya ido la lluvia. Creo que sin esta lluvia probablemente la P5 era la posición por la que estábamos luchando, con el Mercedes especialmente. Obviamente la lluvia nos ayudó un poco, pero no me voy a quejar. Estoy muy contento con la vuelta en la Q3 y es bueno estar
de vuelta en la parte delantera de la parrilla, pero ahora tenemos que finalizarlo mañana. Lo único a hablar, a lo mejor un poco imaginarnos por qué ha rendido tan bien en lluvia, pese a que en lluvia el Ferrari no rinde bien, es que quizá el problema que tiene Ferrari, sabemos que es el rebote, quizá en lluvia, como la velocidad no es tan alta, no tengas tanto rebote, por lo que eres más competitivo. Si hubiera habido lluvia, el objetivo era pelear contra Mercedes, además por la quinta posición, porque se daba por hecho que los McLaren iban a estar por delante, que Verstappen iba a estar por delante, y si Checo llegaba a Q3, en teoría también. Por eso dice lo de la quinta posición, por ser el primero después de los Red Bull y de los McLaren. Así que bueno, eso es así, eso es lo que ha ocurrido. Veremos en ritmo en seco que tenemos mañana qué ritmo puede mantener Charles Leclerc. Y dicho esto, vamos a hablar acerca de Checo Pérez, un Checo Pérez que partirá desde la segunda posición, clasifica tercero, por fin Checo Pérez consigue tener una buena clasificación, que llevaba muchísimo tiempo otra vez encadenando malos resultados en quali, parece que ha terminado esa mala racha, sobre todo los dos últimos en los que había caído en Q1 en las dos golpe, además bajo la lluvia, no ha sido este el caso, aquí no le han tenido que avisar de que llovía, bueno, quizá es que ya lo sabía porque ya de por sí antes de salir ya estaba lloviendo, no sé cuál será entonces la excusa, pero que en este caso, después de encadenar varios malos resultados, la excusa, por cierto, que ponen los aficionados, esto Checo no lo dice, que yo insisto en que el que más daño le hace son los aficionados. Continúo con lo que estaba diciendo, Checo Pérez, que lo ha hecho bastante bien en el día de hoy, lo que se le pide, además el Red Bull aquí funciona muy bien, recordemos que Checo lleva una especificación antigua del RB20 y aún así ha conseguido tener un muy buen rendimiento, así que todo muy bien por parte de Checo, aunque estuvo cerca de caer eliminado en Q2, quedó por delante de la Q2 por 3 milésimas frente a Alexander Albon, que fue el piloto que pudo haberle dejado fuera. ¿Por qué se dio este caso? Pues él comenta que él llegó incluso a creer que iba a caer eliminado porque lo habían jugado mal, habían calculado mal los tiempos y terminaron una vuelta antes que el resto y casi queda eliminado. Sí, primero creo que calculamos mal nuestro programa en la Q2 porque la pista estaba mejorando y terminamos una vuelta antes que todos y sabía que no, yo sentía que no lo íbamos a hacer, no íbamos a pasar, lo conseguimos y bueno, en la Q3 no tuvimos ya neumáticos nuevos. Fue interesante porque en el primer juego de neumáticos estuve parado en el pit lane bastante tiempo. Entonces pude empujar con los neumáticos y poder poner una buena temperatura, pero al final iba cuidando bastante porque vas en neumático usado. Y el segundo intento no estuve parado tanto tiempo fuera del garaje y creo que quizás eso perjudicó y también estaba lloviendo más, entonces no pude mejorar mi vuelta, pero bueno, al final creo que estar segundos aquí es una buena posición, quizás es mejor que estar en pole porque tengo una buena arrancada mañana, podemos hacer lo mismo que el año pasado a Charles. Aún así, no pasó y como repetimos, muy buen resultado que ha tenido Checo Pérez, mañana tiene muy buena posición para poder intentar conseguir llegar al podio y además ha aprovechado en la rueda de prensa oficial de la FIA post clasificación para mandar callar todas las críticas que han estado habiendo. Ahora comentamos al respecto sobre esto, pero lo que ha comentado sobre todo es que no se le había olvidado conducir, porque esto se lo preguntan por el hecho de si ha recuperado gracias a esto confianza en el coche y dice que en sí no es simplemente la confianza. Más que confianza, no es que se me hubiese olvidado cómo se conduce desde hace 5 o 6 carreras. Como muchos pilotos, a veces no eres capaz de maximizar todo el potencial de tu coche, pero eso te falta, digamos, confianza para sacar el máximo del coche que tienes. Creo que hemos dado un buen paso adelante en la dirección correcta desde Hungría. Creo que Silverstone ya fue bueno. Tuvimos un viernes realmente bueno, así que creo que el coche va en la dirección correcta por ahora. Esperamos que mañana podamos terminar con un buen resultado, aún queda mucho camino por recorrer en la temporada. Así que la cabeza hacia abajo y creo que como he dicho antes, usted sabe que el equipo me estoy centrando en él y lo que tenemos que hacer al final del día. Conseguir el mayor número de puntos posible y el resto no podría importarnos menos, para ser honesto. Y aquí yo he de añadir, que obviamente no lo van a decir así, pero me parece más una crítica incluso a los propios aficionados. ¿Por qué? A los propios aficionados de Checo. Yo insisto en que quien más daño le hace a Checo Pérez son sus propios aficionados, porque quienes parece que dicen que se le ha olvidado conducir
son sus aficionados cuando, por ejemplo, en Hungría, cuando se choca contra el muro, dicen, no, es que Hülkenberg no le avisó de que llovía, es que no necesita que le avisen de que llueve, porque él ya sabe que llueve, porque tiene ojos, porque ve la visera, porque tiene sensibilidad en el coche y sabe ver si la pista está más húmeda o no. Pero salir a decir, no, es que no le avisaron de que llovía, es decir, que se le ha olvidado conducir. Eso es de sus aficionados. Y encima, lo que llega a decir también, me parece incluso que se puede usar en ese sentido de, creo que a veces, llega a decir, creo que a veces los pilotos no somos capaces de maximizar todo el potencial de tu coche, pero esto te falta, digamos, confianza para sacar el máximo del coche que tienes. Esto es una crítica, vamos, me refiero, no critica él a esto, pero que se puede utilizar de no le están saboteando, simplemente él mismo admite que hay veces que no es capaz de sacar el máximo potencial al coche. Él mismo no es capaz de sacarle el máximo potencial al coche. Pues es lo que hemos dicho. Hoy muy bien Checo Pérez, a ver si consigue mantener este rendimiento mañana en carrera. Y veremos qué es lo que ocurre después del parón veraniego. Dicho esto, lo último que queremos comentaros y finalizamos con todo el vídeo, quiero hablaros de la paradoja que hay en este Gran Premio de las sanciones. Que sabemos que Bélgica es uno de los circuitos ya prácticamente puestos en el calendario para cambiar motor, porque es un circuito, está más o menos a mitad de temporada y es un circuito que si tienes la necesidad es muy bueno porque las posiciones más o menos se pueden recuperar. Al final más o menos mañana se acabará, salvo algo que ocurra en algún equipo o lo que sea, más o menos todos van a acabar en la posición en la que merecen realmente. Quiero decir, Verstappen sale un décimo y mañana va a remontar y va a estar casi peleando por el podio, si no en el podio. Así que, salvo que ocurra algo, como digo, quiero decir. Entonces, por eso es por un circuito en el que habitualmente se sanciona. 2022 fue un lío con las sanciones, porque es que hubo 1001 sanciones y no se aclaraban en cómo era el orden de salida de parrilla, que yo recuerdo que hubo hasta órdenes de salida que publicó la Fórmula 1 erróneos. Independientemente de ello, este año no tenemos tanto lío porque solo hay 2 pilotos que han cambiado motor, que es Verstappen, 10 puestos, así que eso es más sencillo, y Tsunoda al fondo de la parrilla. El lío empieza cuando hay varios pilotos que tienen sanción para el fondo de la parrilla, pero como solo hay uno, es Tsunoda que va a salir último. La paradoja llega porque Guan Yu Zhou ha sido sancionado. Y esto es muy curioso porque Zhou ha quedado último, pero ha sido sancionado con 3 puestos en parrilla por bloquear a Max Verstappen durante la Q1, que Verstappen se ha quejado una barbaridad. Obviamente ha clasificado último, obviamente no va a salir 3 puestos por detrás porque no hay 3 puestos por detrás, porque es imposible, es decir, ya de por sí no le iba a afectar, pero es que Zhou no va a salir último, sino que va a salir penúltimo, va a salir 19º en lugar de 20º con una sanción de 3 puestos porque Tsunoda tiene sanción de hasta el fondo de la parrilla, así que me parece paradójico, ¿no? De, bueno, pues cómo es este tipo de normas de Zhou tiene 3 puestos en parrilla, no puede cumplirlos porque no hay 3 puestos a los que atrasarle y encima sale un puesto por delante pese a la sanción porque hay un piloto que tiene una sanción aún mayor. Así que bueno, habiendo dicho todo esto, esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre lo que ha sido la clasificación, sobre lo que hemos hablado, sobre lo que quieras. Déjame en los comentarios que estaré encantado de recibirlos. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta, suscríbete, te recuerdo que puedes hacerte miembro y nos vemos en el próximo vídeo.